buenas. Hoy le estaremos presentando y exponiendo sobre la civilización del Islam. Antes de todo, me gustaría estar presentando a los integrantes de nuestro grupo, que somos Ashley, Yanis y su presentador, Rylin Franco. La historia del Islam es la historia de la fe islámica como religión. Como la mayoría de las religiones del mundo, el desarrollo histórico del islamismo ha tenido un impacto claro sobre la historia política, económica, militar, tanto dentro y afuera de la zona geográfica en la que el Islam es mayoritario. Como en el cristianismo, el concepto de un mundo islámico puede más o menos útil al tratar diferentes periodos de la historia. El Islam surgió en la península arábiga en el siglo VII con el profeta Mahoma, que dio lugar a una expansión territorial que se prolongó hasta un siglo después de su muerte. Este imperio no se mantuvo unido por mucho tiempo en el nuevo sistema de gobierno. Pronto derivó una guerra civil como por los historiadores del Islam como la fitna, y posteriormente en una segunda fitna. Después de esto, dinastías rivales reclamarían el califato o liderazgo del mundo musulmán, mientras muchos estados e imperios islámicos prestaban al califa una obediencia manerada simbólica. A pesar de esta fragmentación, el Islam como comunidad política, los imperios musulmanes del califato abbasí, los mongoles y los atones selyúcidas estuvieron entre las más grandes y poderosas del mundo. Hubo notables científicos, astrónomos, matemáticos, doctores y filósofos musulmanes durante la edad de oro del Islam. La tecnología floreció, hubo muchas inversiones, infraestructuras económicas como sistemas de irrigación y canales. El hincapié en la importancia de la lectura del Corán llevó a un alto nivel de alfabetización en la población general. A continuación, mi compañera Yanis. Gracias. Posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, muchos territorios de mayoría musulmanes fueron cayendo bajo el dominio de los poderosos imperios europeos. Luego de la Primera Guerra Mundial y el ocupamiento en Constantinopla, los remanentes del Imperio Otomano fueron divididos en la primera del Imperio Otomano como protectoras europeos. En la actualidad ningún estado musulmán reclama el califato universal, aunque efectos por varias ideologías seculares como el musulmanismo y el arabismo durante gran parte del siglo XX. La identidad islámica es la prominencia del Islam. Los temas políticos han aumentado industrialmente durante los últimos años del siglo XX y comenzamos del siglo XXI. El
rápido crecimiento demográfico de la población musulmana, el terrestre geográfico de algunas de las regiones de la mayoría musulmana y la globalización han influido en la importancia de la isla, configuración del siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Ahora va a estar hablando nuestra querida compañera Ashley. La civilización islámica. La civilización islámica puede referirse a las sociedades y espacios donde se desarrolló esta civilización en distintos periodos históricos. El Islam clásico. En este periodo comienza con el final de la Arabia preislámica en el siglo VII. Incluye el Imperio Islámico o Imperio Árabe. Los primeros califatos desde el siglo VII al siglo VIII y la Edad de Oro del Islam o Renacimiento Islámico desde el siglo VII y hasta el siglo X y XV, el siglo XV, y culmina con el apogeo del Imperio Otomano entre la toma de Constantinopla en el 1453 y el segundo sitio de Beria en 1683. En sus aspectos religiosos, el Islam o religión islámica, cuyos creyentes reciben el nombre de musulmán, la umma o comunidad de creyentes que a veces se utilizan con valor político. Dar al Islam significa como dar el Islam o dar al Islam, traducible por tierra del Islam o literalmente la casa o el hogar del Islam, para designar las tierras controladas por gobiernos musulmanes frente a Dar al-Harb, las tierras habitadas por los no musulmanes, literalmente la casa de la guerra. En sus aspectos culturales, la cultura musulmana o cultura islámica, que a pesar de la impropiedad suelen identificarse con la civilización árabe o cultura árabe, identificable con esos términos por ser la cultura o civilización conceptos de equívoco significado, que utiliza el idioma árabe, la literatura árabe y la religión islámica como sus principales señas de identidad. No obstante, hay musulmanes de lengua y cultura no árabe como los de Irán, idioma persa, Pakistán, idioma urdu y Indonesia. La arabización, que más allá de la conversión al Islam que puede producir o no, lleva a la arabización a asimilarse a la lengua de la cultura árabe y con el paso de las generaciones identificarse como árabe. En los avances de la civilización islámica, junto a la astronomía, las matemáticas fueron la ciencia más favorecida por los árabes. Muchos
principios básicos de la aritmética, geometría y álgebra fueron descubiertos por eruditos musulmanes. Muchas gracias por prestarnos atención y